hoy estamos haciendo algo diferente. Estamos aquí en Río de Janeiro y vamos a visitar una favela. Sí, conocemos a una persona que vive en esta favela y aunque ahora mismo la favela es peligrosa, esta mañana nos ha dicho que ha habido una intervención militar, ha llegado la policía allí y entonces es un momento que tenemos una posibilidad de estar más seguros para visitar lo que es la calle principal de esa favela. Entonces vamos a encontrarnos con esa persona, la persona no va a querer aparecer en el vídeo, pero nos va a acompañar durante esa visita y vamos a poder enseñaros cómo es la favela por dentro y cómo funciona y los peligros que tiene. Así que estamos ya dirigiéndonos en coche hacia esa favela. Normalmente aquí en la favela puede haber muchos niños jugando en la carretera o con los animales también aquí sueltos. Entonces colocan estas bandas en la carretera para que los coches pasen lentamente. Vemos aquí hay una pista de deporte también. Sí. Siempre hay alguna persona en Brasil haciendo deporte en cualquier esquina. Aquí se ven coches abandonados. Las personas van con moto sin utilizar casco ni ninguna protección. Eso es la verdad. Y usando sandales. Sí. Bueno, ya llegamos a la favela, pero aquí en Brasil no dicen favela. No es políticamente correcto, dicen comunidades. Es verdad, aquí algunas personas se pueden sentir ofendidas cuando utilizas la palabra favela. Se entiende como algo peyorativo. Sí. Y bueno, ya nos hemos encontrado con nuestro amigo y nos ha explicado cómo funciona esto aquí. Y es lo siguiente, aquí en esta zona, en la favela, pues había un poder que era quien controlaba, digamos, todo, era como un poder paralelo a lo que es el gobierno y la policía, que es un grupo que se llama milicia. Y ellos mantenían supuestamente este barrio en orden. Entonces ellos hacían como si fuese el papel de una policía aquí dentro de ese lugar. Pero ha habido recientemente, en los últimos años, enfrentamientos entre ese grupo y grupos de tráfico de drogas. Y entonces han luchado por el control, por tener el control del poder aquí de la favela. Y ahora mismo está en manos del tráfico de drogas. Y lo que sucede es que a veces hay enfrentamientos y esos enfrentamientos incluso causan fallecimientos de personas que viven aquí. Y bueno, ahora mismo, hoy, esta mañana, ha habido esa intervención de la policía y han prendido, han llevado presos a algunos de sus traficantes. Y entonces, pues bueno, ahora se supone que los otros están escondidos y por eso que tenemos esa oportunidad de grabar aquí en esta calle principal. ¿Y tú crees que ahora es más o menos seguro para filmar aquí? Porque, mira, yo tengo gringa escrito en mi frente. Sí, pero bueno, es seguro. Si no fuese seguro, yo no vendría aquí y mucho menos te colocaría a ti en ese riesgo. Claro. Así que yo sé que es seguro. Nuestro amigo nos ha garantizado que hoy podríamos grabar aquí sin problema. Fíjate aquí, esta zona aquí de la calle está con toda la basura y realmente es porque, bueno, este amigo nos ha explicado que la basura está así en la calle porque muchas veces hay personas que roban los contenedores de esa basura o a veces también le prenden fuego. Personas que, bueno, hay malas personas en todos los lugares, ¿no? Y entonces lo que acaba sucediendo es que la basura
está así en el suelo y después pasa el camión y recoge todo desde el suelo. Eso es muchísimo más trabajo para los trabajadores de la basura. Claro. Y también empeora aquí la situación, porque imagínate con este calor estar aquí toda esta basura al aire libre. Huele bastante mal. Ya. Aquí hay palomas también comiendo aquí de esa basura. Hay farmacias. Todo lo que se necesita está aquí. En realidad hay escuelas, Sí. todo. Este camión está con cemento, creo. Ujú. Entonces hay tiendas de materiales de construcción. Aquí esto es un depósito de gas. Aquí estamos en la calle principal. Si nos vamos, por ejemplo, a esa calle ahí, ahí entramos a zonas que no podríamos grabar nunca. Sí. Nunca podríamos entrar en esa zona. Otra cosa también que queremos es explicar el origen de las favelas. Y las favelas se formaron porque en una época no tan lejana aquí en Brasil había esclavos. Y cuando esos esclavos fueron liberados, se vieron en la calle, sin ningún lugar a donde ir, sin ningún techo a donde poder dormir. Y entonces se instalaron en zonas de la ciudad que quedaban pues cerca de las casas o empresas en las que poder trabajar después, pero ellos hicieron pues casas más rudimentarias con chapas, cartones, madera, y tenían que estar cerca para poder ir a trabajar cada día. Esas zonas también fueron ocupadas por personas que venían de otras regiones de Brasil a trabajar aquí a las grandes ciudades, y entonces esa es la formación de la favela. Fue así, es así como se formó. Mira, hay aquí esta máquina para jugar, para ganar estas... ¿Cómo se llama? Esos peluches. Peluches. Sí. Aquí mismo en la favela. $2 Ajá. la partida. Sí, como en todo Brasil hay mercado en las calles. Sí. En cualquier calle hay tiendas y donde puedes comprar. Sí, la calle para mí parece bastante normal. Sí, Hay peluqueiras, hay tiendas de comida, de ropas. sí, Entonces, es como una calle normal. sí. Bueno, una cosa que no podemos como enseñar, filmar por causa de copyright, pero aquí hay muchísima música con volumen muy alto. Sí, como todos los brasileños les gusta mucho la música, siempre ponen en todas sus tiendas, bares, restaurantes, siempre están con música permanente. Sí, cada tienda tiene su propia música y uno más alto que el otro. Es verdad. Y bueno, algo también que aquí es importante destacar hoy es que muchas tiendas se encuentran cerradas. Y nos ha explicado nuestro amigo que están cerradas porque como hoy tuvo esa intervención policial, tenían miedo que hubiese a lo mejor tiroteos. Mi amor, mira los cables de electricidad que hay aquí. Ya, esto es una locura. Están todos sueltos y... Claro. Ponen Sí. estas instalaciones aquí con tanto cable. Sí. Imagínate para encontrar el cable que es si tienes algún problema, por ejemplo, en tu conexión de internet. Imposible, ¿no? No sé cómo conseguirán descubrir cuál es el cable. No sé. Y hay muchos ya que están cortados, ya están ya colgados aquí. Entonces sí, realmente es algo que impresiona. Para nosotros que en España o en Estonia los cableados... Podría tocarlos si quería, pero no quiero, ¿eh? Ya. En España o en Estonia que los cableados están todos organizados o incluso muchos de ellos subterráneos. Ajá. Pero aquí sí es un caos. Ya. Aquí en la comunidad viven las personas normales, trabajadoras. Exacto. No es algo
digamos, diferente que En cualquier que otro lugar. otras residencias. Ya, es que a veces se habla, favela, favela, pero es que aquí es la gente que trabaja, gente humilde, que quizá no tenga tanto dinero para comprar un apartamento en una zona mejor. Ujú. Entonces, pues bueno, viven en estas zonas que son más baratas. Sí, Pero aquí, obviamente, viven personas trabajadores con todas las profesiones, vive gente formada, en fin, todo tipo. Qué bonita. sí, es una tienda normal de ropas de jeans, ¿no? Sí. Un centro comercial normal y corriente. Ya, Aquí hay un restaurante, un bar, ya. más tiendas de ropas allí enfrente. Wow, aquí mira, este pound de queso gigante. Oh, gigante. Wow. Pound de queso es un pan con queso. Y este es gigante. Pero no es un pan normal, es pan hecho con harina de tapioca. Sí, No tiene trigo. es verdad. Ah, esa es una tienda solo de galletas y snacks. Ajá, Podemos ir hasta allí. podemos. Me gusta cómo colocan en las estanterías aquí tanto snack, tanta galleta. Ya. Wow. Ah, vemos que por ejemplo hay descuento también. Comprando 4 sale más barato. Sí, sí, Comprando sí. 1, 3. Comprando 4, 10. Ujú. Estos a mí me gustan mucho. Sí, esas galletas. Ujú. ¿Y cuánto es el precio? 1 por 4, 49. Y ¿Tú te acuerdas el precio en el Carrefour? no, no me acuerdo. No, yo tampoco. Y 3 por 12 reales. Ujú. Entonces siempre comprando más puedes economizar un poco. Claro. Aquí es importantísimo aire acondicionado, porque si no hay aire acondicionado se derrite el chocolate. Wow, mira este anuncio publicitario aquí. Sí, es una tienda para los pets, ¿no? Para Sí, comida de perro gato y y perro. gato, ¿ya? Sí. Mira los paquetes muy grandes, ¿eh? Sí. 15 kilos, 140 reales. 15 kilos ese, 80. Sí. Más barato. A esta favela no vienen excursiones de turistas. Exacto. Aquí no vienen esos tours que organizan las agencias de viajes, que a mí me parecen horribles realmente. También porque es casa para la gente, ¿sabes? Claro, nosotros no estamos enseñando esto con ninguna crítica ni nada. Es solo enseñando cómo es, porque a veces se habla de favela y lo colocan así como algo súper diferente, pero no, es un lugar normal y eso es lo que queremos mostrar, que es un lugar normal Sí. donde personas de baja renta viven. Sí, exacto. Y obviamente que algunas personas quizá les gustaría, ¿no?, ir a vivir a una zona mejor, pero bueno, eso no tiene nada de malo vivir aquí. Sí. Claro que la seguridad, claro que ojalá que mejore, ¿no?, y que no haya este tipo de problemas, que no haya este tipo de personas que vuelven esto inseguro. Wow. Son muy viejos, ¿no? Ya, estos coches que en España le llamamos escarabajo y aquí en Brasil se llama modelo Fusca. Estos coches fueron muy populares en los años, creo que 60, 70, 80. Y aquí aún hay 2 unidades que están aquí, bueno, se ven medio abandonadas. Le faltan algunos pilotos y la pintura ya se ve también muy vieja. Pero los he visto también en Estonia, algunos hoy ¿sí? en día. ¿Este Sí. mismo modelo? Sí, ha parecido. Ah, pues realmente a mí me gustan mucho. Y aquí podemos ver 2. Sí. Bueno, yo creo que la gente tiene interés de ver una favela porque es un lugar que ellos no tienen acceso, ¿no?
Claro. Entonces siempre cuando tú no tienes acceso, tienes más interés para conocer, ¿no? Claro, es la curiosidad. Bueno, y aquí hemos podido llegar por este amigo, pero ojalá que la situación aquí mejore y las personas puedan vivir en paz, en calma, Sí. sin este miedo y estos problemas de seguridad y de enfrentamientos. Ujú. Sí, porque la gente que vive aquí no quieren esto tampoco. Claro, por supuesto Solo que no. es que ellos viven dentro de eso, aquí. Claro, y no tienen otras... cómo salir. Exacto, no tienen otras posibilidades. Sí. Ojalá también que los gobiernos inviertan dinero en estos lugares y mejoren las condiciones de Sí, sí. calles, de instalaciones, por ejemplo, como vimos la basura Ujú. que está en el suelo, porque es importante para que ya los niños crezcan ya con esa visión de tener todo organizado y todo limpio. Sí, pero hay un problema, es que puedes invertir, ¿no? Pero si la gente roba todo, Ya. ¿cómo puedes solucionar este problema? Claro, pero hay que, digamos, de alguna forma reprender esas acciones que son así para que no ocurran eso, para que no haya robos, para que todo se vuelva más seguro y un funcionamiento normal. Sí. Bueno, ya hemos salido de la favela y como conclusión a nuestra visita queremos deciros que realmente no hay nada de especial dentro de una favela, simplemente es un barrio con unas condiciones un poco peores que otros barrios en la ciudad y que quizá eso sea debido a un recurso económico mucho más limitado de sus habitantes. Pero algo que también queremos alertar a otros turistas o a gente que visita aquí Río de Janeiro y se vea atraído por visitar una de estas favelas es que nosotros lo hemos hecho con la supervisión de una persona que vive allí. Nos ha dicho el día que ir, a la hora que ir, por cuál calle deberíamos caminar, y eso es algo muy importante porque hay relatos de turistas que incluso por accidente han entrado en alguna favela e incluso han sido gravemente heridos o incluso no han salido vivos de allí. Así que queda como advertencia y no solo romantizar con esa visita a la favela, sino que hay que ser un poco consciente del lugar que estamos visitando. Y sin más, bueno, agradeceros que hayáis visto este vídeo hasta el final, pediros que por favor suscribirse a nuestro canal, dar like y activar el botón de las notificaciones. Estaremos siempre trayendo vídeos interesantes como este. ¡Hasta el próximo vídeo! Chao. ¡Chao!